Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Dongfeng te sorprende con un descuento extra de 1 millón de pesos. Ven por tu Dongfeng desde 10.990.000 pesos. Encuentra esta promoción en CIDEF y su red de concesionarios. Aprovecha stock limitado. Bases en CIDEF.cl. Dongfeng. Drive your dreams. Vamos a hablar de tributo, hablar de impuestos, hablar del servicio de impuestos internos, elusión y evasión. ¿Qué significa? Porque dicen que la evasión en Chile es enorme, que no se están pagando impuestos. Vamos a hablar de la reforma tributaria que ha ido como perdiendo color, sabor y todas sus características, y yo ya no sé en qué está, ni sé si va a salir. Claudio Bustos es abogado, es experto en asuntos tributarios, 20 años trabajando en asuntos tributarios, socio fundador de Bustos Tax y Legal, que es una de las empresas principales en materia de oficinas jurídicas en materia de tributos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Tomás. Javier Echeverri fue nombrado subrogante, pero quiere ser titular, lo ha dicho, va a participar en el concurso, volver a ser director del Servicio de Impuestos Internos después de muchos años. Luego de la renuncia de Hernán Frigolet. Sorpresiva, ¿no? Sorpresiva, así es. Porque de repente no es que los directores de impuestos internos tomen sus cosas y se vayan, eso no es así. Absolutamente. Pero aquí sí fue así. Sí, yo creo que no hemos estado acostumbrados a eso, independientemente del juicio que uno pueda tener sobre la administración de Hernán Frigolet, a todos nos sorprendió la renuncia por parte de él. Y también creo que nos sorprendió que asumiera Javier Echeverri, que es por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, un viejo conocido en el tema tributario, un anterior director nacional, cuya gestión fue, en general, yo creo, bastante bien evaluada, y a todos nos sorprendió que volviera también ahora. Pero en otro Chile, un Chile muy distinto al de hoy. Y por eso es que sorprende. Hernán Frigolet, ¿lo despidieron o lo echaron? ¿Lo echaron, lo despidieron o renunció? No lo sé, no, pero... no soy yo quien pueda responder esa pregunta. ¿Por qué se fue? A ver, yo tengo un juicio crítico respecto de la administración de Hernán Frigolet. Me parece que no estábamos acostumbrados a una administración con un tono agresivo desde el punto de vista fiscalizatorio, como fue la que él le quiso imponer al servicio. Veníamos de una administración con el señor Barraza, donde en general había bastante prudencia, bastante mesura en los análisis y en la consideración hacia el contribuyente. Y se notó un cambio de mano, por decirlo así, con la administración de Hernán Frigolet. Y creo que eso todos los percibimos, ¿no es cierto? Y evidentemente, no necesariamente eso es malo, pero el tema es que tiene que darse en un contexto también rodeado de ciertos criterios, de ciertas ponderaciones y de ciertas racionalidades que uno pueda entender. Y eso creo que en el caso de Hernán Frigolet, al menos en mi opinión, no se dio mucho. Pero se sabe por qué se fue, ¿no? O por qué lo despidieron, no sabemos. ¿Pero por qué? No sabemos, lo que se sabe oficialmente es que en realidad él quería asumir otras funciones, ¿no es cierto? Pero no asumió ninguna, entonces. Claro, pero en definitiva yo creo que probablemente hubo una salida consensuada ahí de parte de él de la Dirección Nacional,
y que tiene relación con su gestión, no me cabe duda. Ahora, digamos las cosas como son, porque no las dejamos pasar. Barraza fue el que llegó a parar todas las investigaciones sobre el financiamiento oscuro de la política. Él cambió los criterios para presentar querella. O sea, el señor también tiene su cuento, su historia y su, a mi juicio, su prontuario. Bueno, puede ser. Porque el servicio tiene que ser con todos iguales. Absolutamente. El problema es que no fue con todos iguales. Absolutamente. Y por lo tanto, ese es un principio básico del Estado de Derecho y aquí Así se rompió. es. Sí, ahora yo no sé si el tema del financiamiento de la política, ¿no es cierto?, y el determinar responsabilidades dentro de ese ámbito es algo que uno le puede atribuir exclusivamente a Barraza como director del Servicio de Impuestos Internos. Probablemente, ¿no es cierto? No, lo que estoy diciendo es que él fue... Tiene su parte. Lo digo yo. El instrumento, es que no quiero dejar pasar el punto, el instrumento para cambiar la política que tenía el Servicio de Impuestos Internos cuando otro sector político estuvo involucrado en el asunto. Y por lo tanto fue el instrumento de una administración para hacer eso. Porque la administración estaba en otra, ¿no es cierto? Hasta que se descubrió este asunto. Todos sabemos lo que pasó cuando echaron a Llorat, cuando echaron a Cristian Vargas, en fin, toda esa cosa oscura. A ver, ¿qué dijo Javier Echeverri? Ahora, recién dijo, estoy viendo un país con mucha delincuencia, desorden, mafia, productos robados. Pensé que puedo hacer desde el Servicio de Impuestos Internos y con otras autoridades algo para que seamos más exitosos en la conducta contra esto. ¿Qué puede hacer? Claro. Perdón, yo leo esto y esto es una crítica ni tan velada a la gestión anterior. Sí. Ya, ¿qué puede hacer? A ver, yo creo que él está hablando desde dos frentes, ¿no es cierto? Por una parte, del frente evidentemente de combate a los delitos que puedan existir en el ámbito tributario, el combate a la evasión tributaria, a las planificaciones agresivas. Ya, pero aquí habla delincuencia, desorden, mafias, productos robados. Bueno, es que está hablando de la delincuencia media común. Ya. O sea, no después habló también de lo otro. Sí, yo lo interpreto en sentido más amplio. Yo creo que la delincuencia se da en todo ámbito y evidentemente dentro del ámbito tributario también pueden existir delitos de tipo tributario. Lo hemos tenido en el último tiempo. Hemos visto casos incluso donde el Servicio de Impuestos Internos tardíamente, ¿no es cierto?, ha investigado y ha sancionado ciertos casos. Y yo creo que él se refiere justamente a poder enfatizar, por una parte, esa labor fiscalizadora y persecutoria de parte del Servicio de Impuestos Internos, y por otro lado está hablando también en el sentido, ¿no es cierto?, de alguna forma que eso pueda contribuir también, ¿no es cierto?, a dar mayor seguridad a los contribuyentes que cumplen, a los contribuyentes que son empresas que en el fondo pagan su impuesto, o personas que pagan su impuesto, y que en el fondo puedan confiar en el sistema, sabiendo que el sistema no los persigue a ellos, sino que persigue realmente a los que delinquen o a los que realizan planificaciones agresivas. Él dijo que aumentaba la evasión y que a lo mejor no preocuparse de apoyar la lucha contra el narcotráfico y los ilícitos graves hace aumentar incluso la evasión. La crítica es feroz la que hace. ¿Ha aumentado la evasión? A ver, es que si uno piensa que hoy día tenemos bandas de crimen organizado, especialmente en el ámbito del narcotráfico, ¿no es cierto? Evidentemente que desde ese punto de vista hay evasión, porque son todas organizaciones y grupos que no están pagando impuestos, ni contribuyendo, ni nada. Pero esta pregunta es clave. Yo sé que se ha resuelto por algunos tribunales, pero yo robo y cometo actos ilícitos. Tengo ingresos por los delitos que cometo. Claro. Tengo que pagar impuestos por los delitos que cometo, ¿no? Lo que se ha resuelto es que sí. Por eso digo, está resuelto, pero... Eso es lo que se ha resuelto y lo que se opina mayoritariamente. Ya, o sea, el ladrón... Es que sí hay que tributar. Yo voy a un banco, asalto el banco, me llevo la plata. Tengo que ir al Servicio de Impuestos Internos y hacer una declaración de impuestos. Teóricamente sí, lo que pasa es que no se va a producir eso, no va a suceder. Pero este país es ridículo. pero es como una estupidez, perdona que lo diga, porque le van a preguntar ¿y de dónde sacó la plata? Entonces como que lo obligan a autodenunciarse. Claro, pero bueno, todo eso está en un contexto también de investigación de los delitos desde el punto de vista penal, que finalmente van a llegar a establecer responsabilidades y a determinar que junto con la responsabilidad penal también hay una responsabilidad tributaria. Se lo pregunto de nuevo. Si yo no pago impuestos, puedo cometer delito. Claro.
El señor al robar el banco comete 2 delitos, roba el banco y no paga impuestos. Claro, exactamente. Es raro. Ya. Se ha hablado mucho, y lo habla también Javier Echeverri en esta entrevista que dio el diario El Mercurio, del comercio ambulante. Dice que ha crecido, todos lo vemos, y que tiene tomadas algunas calles que no pagan impuestos, obviamente, se instalan frente a un señor que sí paga impuestos, un establecimiento comercial establecido, pero además que hay grandes mafias, y todos lo sabemos, que los aprovisionan, que les venden. En Santiago y en muchas ciudades del país hay bodegas, hay camiones, hay toda una red. A ver, son grandes supermercados al aire libre, pero que eso es lo que son. El Servicio de Impuestos Internos nunca descubre nada. ¿Por qué? Bueno, esa es una pregunta que todos nos hacemos. Yo creo que ha faltado enfatizar un esfuerzo por parte de la autoridad en fiscalizar ciertos ¿Pero a usted no le parece ámbitos. raro, sospechoso? Porque es raro. O sea, perdón, pero... Me parece raro, pero yo más bien tiendo a pensar que las prioridades se han enfocado de una forma distinta. Yo creo que probablemente hay motivaciones políticas detrás de todo esto. ¿Política? Políticas, sí. O sea, esto no es simplemente el cumplimiento de la ley, un servicio técnico, esto es político. Lo que pasa es que el Servicio de Impuestos Internos es un servicio eminentemente técnico, pero que también responde a un ejecutivo que tiene motivaciones políticas. O sea, no es tan técnico. No, sí es técnico. No, pero perdón. Pero yo lo que creo es que detrás de todas estas situaciones donde ha faltado fiscalización, especialmente de algunos grupos, son temas que por mucho tiempo quizás no se han priorizado. Porque ¿qué es lo que se ha priorizado? Se ha priorizado fundamentalmente perseguir a los grandes patrimonios, a los grandes grupos económicos, a las personas que tienen mayor riqueza, porque se piensa que de esa forma se puede recaudar más y más rápido. Ahora, curiosamente, las grandes empresas, los grandes patrimonios, no son precisamente las personas que más están eludiendo o más están evadiendo hoy día, al menos no en los últimos años. ¿Por qué no se exige, no se hacen campañas para, como alguna vez existieron hace muchísimos años, lo sé, para que la gente exija la boleta con grandes sanciones para el que no la da y no la pide, etcétera? ¿Por qué no hay esta política de la zanahoria y el garrote para la boleta? Porque sabemos que el IVA es el impuesto de mayor recaudación en Chile. ¿Por qué no se hace eso? Han faltado campañas informativas, yo creo que en varios ámbitos, no tan solo en el ámbito del comercio informal o comercio ambulante, sino también en todo el ámbito de quienes desarrollan actividades, por ejemplo, a través de plataformas tecnológicas, que es el otro ámbito también que estaba de alguna forma, ¿no es cierto?, no diría descuidado, pero no priorizado desde el punto de vista de fiscalización. Y recién ahora, ¿no es cierto?, la autoridad está poniendo énfasis en fiscalizar influencers, a personas que operan a través de plataformas. Ahora en el proyecto de reforma viene también, ¿no es cierto?, una norma que amplía toda la tributación desde el punto de vista del IVA a quienes prestan, ¿no es cierto?, los servicios a través de plataformas tecnológicas, independientemente, ¿no es cierto?, de la naturaleza de la prestación. Entonces, ahora existe la prioridad y se están focalizando los esfuerzos en ese ámbito, pero estoy de acuerdo que debió haberse hecho mucho antes. Voy a dejar alguna pregunta planteada, vamos a ir a una pausa. Hay oficios que normalmente, históricamente, no han boleto, un gaffiter, un jardinero, a veces un carpintero que viene a hacer algo. Eso no, históricamente no dan boleta, y sin embargo se está tributando por los servicios últimamente, ¿no es cierto? Lo que hizo subir bastante la tarifa. Entonces, ¿por qué nunca se ha fiscalizado eso? También es un asunto político, primera pregunta. Y segundo, deberíamos explicar a quienes nos están viendo cuál es la diferencia entre ilusión y evasión. Porque hay una diferencia, y habló mucho de ilusión y evasión Javier Echeverri. Volvemos en un instante. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Dongfeng te sorprende con un descuento extra de 1 millón de pesos. Ven por tu Dongfeng desde 10.990.000 pesos. Encuentra esta promoción en CIDEF y su red de concesionarios. Aprovecha stock limitado. Bases en CIDEF.cl. Dongfeng. Drive your dreams. Claudio Bustos, abogado, experto en temas tributarios, en pagar impuestos o en tratar de no pagar impuestos también, me imagino, porque, en asesorías tributarias, socio fundador de Bustos Tax y Legal. La pregunta quedó planteada, ¿hay oficios que históricamente, estoy hablando, que no dan boleta? Un jardinero, un carpintero, un gaffiter, ¿por qué eso no se fiscaliza? Cuando además los servicios, otros servicios, empezaron a pagar IVA, ¿no? Sí. Yo creo que es un tema más bien de orden práctico y cultural. En general, siempre han existido ciertas personas, ciertos contribuyentes que, por la actividad que realizan, por la cuantía de sus operaciones, etcétera, son contribuyentes de difícil fiscalización. Y así se les ha catalogado, ¿eh? Se les cataloga como contribuyentes de difícil fiscalización, como ocurre, por ejemplo, con la gente que trabaja en el campo, ¿no es cierto?, con la gente que realiza labores más bien manuales, artesanales. Y en esos casos, bueno, hay normativa que ha operado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el cambio de sujeto de IVA, donde la ley en el fondo hace responsable, ¿no es cierto?, al cliente, si es una empresa, de emitir, ¿no es cierto?, una factura de compra o una boleta, ¿no es cierto?, para documentar los servicios y tributarlos como corresponde. Ahora, esta es una realidad que ha ido cambiando con el tiempo. También pasamos por un tiempo, ¿no es cierto?, en que había una gran cantidad de servicios, largo tiempo, que no estaban afectos a IVA, y que eran todos los servicios profesionales, todos los servicios de asesoría, y que en realidad eso no se condecía mucho con la realidad mundial, eso es cierto. ¿Usted va al supermercado, compra en supermercado? Sí, por supuesto. Sí. Y de repente, por ejemplo, ha comprado una gelatina, un arroz, y le dicen boleta factura, ¿no? Claro, así es. Eso todavía existe, ese sesgo. Ahora, es un sesgo hoy día igual relativo, porque hoy día todavía la ley permite que se puedan comprar artículos de supermercado. Sí, pero a veces como evidente el asunto, por un cierto límite, ¿no es cierto?, y que se pueden deducir como gasto a nivel de sociedades. Pero el asunto es como evidente que es para la casa. Sí, efectivamente. No, hay práctica. A ver, si esto... es muy cierto, Tomás, que en general todos los cambios jurídicos de alguna forma también exigen o tienen que ir de la mano de cambios culturales y cambios en la forma de comportarse y de entender las cosas. O sea, evidentemente que existió una época en que ciertas personas, ciertas empresas, ciertos contribuyentes pensaban prácticamente que podían hacer cualquier cosa y se hacían muchas cosas, ¿no es cierto?, que si bien podían ser en apariencia legales, eran cosas que desde el punto de vista de fondo no tenían ningún sentido y que evidentemente el único objetivo era no pagar un impuesto o diferir un impuesto, etc. Hablemos de las grandes empresas. Pero hoy día la realidad es muy distinta. Hablemos de las grandes empresas. ¿Qué dijo Echeverri? Debemos preocuparnos de los grandes evasores. Esos que tienen harta plata y por lo tanto, que no son necesariamente una mafia, dice, no están integrados en una mafia. Hay empresas grandes que empiezan a contratar consultores tributarios, dije, que les aconsejan y obtienen tributaciones que no son las que dicen el espíritu de la ley. Me preocupa mucho que empresas grandes, gente con mucho patrimonio, hagan maniobras para no pagar lo que corresponde. Y eso es lo que se llama elusión. Y el Servicio de Impuestos Internos tiene facultades para decir, si bien cumplió la letra de la ley, obviamente está haciendo una serie de figuras no por necesidades del negocio, sino porque quiere pagar menos impuestos. Claro. ¿Esa es la ilusión? A ver, yo no estoy muy de acuerdo con el planteamiento tal como él lo hace. A mí me parece que, en primer lugar, de acuerdo a la experiencia que uno tiene como asesor tributario de empresas grandes justamente, y en esto probablemente muchos otros asesores opinarán lo mismo, nuestra experiencia no indica que hayan intentos sistemáticos de evasión tributaria o de elusiones agresivas por parte de empresas grandes.
especialmente aquellas, como dice el director, que consultan asesores tributarios. Las empresas no consultan asesores tributarios para evadir impuestos, ni tampoco para hacer planificaciones agresivas. Hoy día ningún asesor tributario serio está dispuesto a llevar a cabo una planificación tributaria agresiva, una elusión agresiva, porque sabe que hay normas antielusivas que sancionan no solamente al contribuyente, sino también al asesor. Por lo tanto, el asesor no está dispuesto a eso, el asesor serio estoy hablando. Pero hay prácticas elusivas, eso existe. Hay prácticas elusivas. ¿Quién recomienda? Porque para esto hay que saber, hay que planificar. Entonces, ¿quién recomienda eso? ¿Quiénes son estos? A ver, hay prácticas que se enmarcan dentro del ordenamiento jurídico y que son prácticas que tienen fundamentos y objetivos de tipo jurídico, de tipo económico, de tipo logístico, de tipo comercial, y que no obstante eso también permiten obtener un beneficio tributario. Pero el tema es que esa figura no persigue como prioridad la elusión tributaria, sino que persigue como prioridad otros aspectos. Y eso puede ser perfectamente, ¿no es cierto?, una planificación o una estructuración de una operación que, si bien obtiene un beneficio tributario, tiene una serie de otras motivaciones y fundamentos que la justifican. Y esa, por lo tanto, no es una elusión ilícita de aquellas a las que se refiere hoy día la ley y la norma general antielusiva. Lo que busca sancionar la ley hoy día, la norma general antielusiva en particular, son elusiones que no tienen más fundamento que simplemente obtener un beneficio tributario. Son operaciones que, si bien pueden estar enmarcadas dentro del orden legal, eso es lo que lo diferencia de una evasión, la evasión siempre infringe el orden legal, está fuera. La elusión, en cambio, está enmarcada dentro del ordenamiento jurídico, pero, ¿no es cierto?, como consecuencia de las operaciones que se llevan a cabo, normalmente existe un cierto beneficio tributario. Pero cuando la única prioridad, objetivo exclusivo de esa operación es obtener ese beneficio tributario, ahí es donde entramos en una elusión ilícita de aquellas que hoy día contempla la ley. Quiero preguntar por lo que ha sido tema durante meses. La reunión en la oficina del abogado Luis Hermosilla. Sí. Había un abogado también que se llama Leonardo Villalobos, sí, y un empresario, Anel Sauer. Y Luis Hermosilla decía, ya coimié, no sé, yo ya coimié, pero necesito más plata para seguir coimiendo, ¿no es cierto? Ese era, y necesito harta plata porque esta gente es cara y bueno, y necesitamos obtener servicios importantes. Pero ¿de dónde surge todo esto? Que se descubrió que había una industria, una verdadera industria fábrica de factura falsa. Hay algunos señores que fabrican autos, otros que fabrican zapatos, otros que fabrican no sé qué, delantales, y estos señores, pero además factura falsa. Pero estas facturas falsas había que ponerlas en el mercado. Y hay un montón de empresas que compraron esta factura falsa. ¿Conoce usted la lista, no? Creo que la vi en algún momento, sí. ¿Le llamó la atención o no? Sí, me llamó la atención por la cantidad de empresas involucradas, especialmente. ¿Y por la calidad de las empresas o no? En algunos casos sí. Si usted la conoció, ¿usted cree que se va a conocer y que esto va definitivamente a ser sancionado o no? Digo esto porque esto es un terremoto. ¿Es un terremoto? ¿Podría ser un terremoto? Estoy de acuerdo que es un terremoto, absolutamente. Creo que es algo que sorprendió a todos quienes de una u otra forma estamos involucrados en el ámbito tributario, sobre todo a aquellos que hemos jugado de acuerdo a las reglas del juego, ¿no? A los que tratamos de ayudar a los contribuyentes, obviamente porque siempre hay un objetivo, ¿no es cierto?, de ayuda al contribuyente, de tratar de hacer más eficiente el tema tributario, pero siempre respetando las normas, las regulaciones, etcétera, y por lo tanto, evidentemente que a uno lo indigna y lo sorprende que sucedan este tipo de cosas, sobre todo al nivel de las personas que involucran, ¿no es cierto?, qué sé yo, abogados de renombre, ¿no es cierto?, de la plaza, etcétera, empresas también de renombre. Empresas de la plaza conocidas. Empresas de la plaza conocidas. ¿Universidades? Etcétera. Creo que había también alguna, no sé. Pregunto. Bueno, sin duda que es algo que debiera investigarse y debiera hacerse público el resultado de la investigación. ¿Usted cree que va a ser así?
Yo esperaría que sea así. No tengo razones para pensar que no va a ser así. No tiene razones. No tengo razones para pensar que no va a ser así. Debiera ser así. ¿Cómo es posible que haya una fábrica gigantesca de factura falsa, que esto se comercialice en el mercado? Y como es tan grande, es muy difícil de ocultar, pues si van saliendo las facturas al mercado. El Servicio de Impuestos Internos no se dé cuenta, que Tesorería no se dé cuenta, que nadie se dé cuenta. ¿No le parece raro? Es raro por principio general, pero yo creo que aquí, bueno, lo que incide es que justamente habían funcionarios de las reparticiones que estaban involucrados en todos estos temas. ¿Corrupción en el Servicio de Impuestos Internos? Sí, claro, efectivamente. Pues había corrupción de parte de ciertos funcionarios, ¿no es cierto?, que estaban involucrados en esto, que recibían coimas y por lo tanto, bueno, eso contribuye de alguna forma a hacer un poco más velada estas operaciones. Ahora, no justifica tampoco, creo yo, el conocimiento tardío, ¿no es cierto?, de lo que estaba sucediendo, y creo que en eso el Servicio de Impuestos Internos debió haber hecho una autocrítica importante en el sentido de que es necesario mejorar, ¿no es cierto?, y perfeccionar todos los procedimientos de revisión, de supervisión de los subalternos, ¿no es cierto?, por parte de los superiores, auditorías periódicas a sus patrimonios, a sus bienes, como también a los procedimientos que están siguiendo y a las actividades que están realizando. Yo creo que esa autocrítica hay que hacerla y esperaría que la nueva administración también de alguna forma incida en ello. Le hago preguntas rápidas, estas del sí o no nomás. Las empresas que se crean en un día, hay un problema con la fiscalización de las primeras facturas. ¿Hay que fiscalizar eso porque ha habido mucho tramposo ahí? ¿Sí o no? Sí, sí, claro. ¿Ha faltado? ¿Sí o no? Yo creo que sí. La evasión según Michel Chorrat, IVA 18,4%, impuesto corporativo 51%. ¿Es correcto o incorrecto? No, incorrecto a mi juicio. Echeverry, prefiero que se baje la evasión a que se suban las tasas. ¿Correcto o incorrecto? A mi juicio, correcto. Secreto bancario, ¿abrir las cuentas bancarias o no? No. A ver, hay que hacer un alcance ahí. El tema del secreto bancario no es que no exista posibilidad de acceder hoy día a la información bancaria. Esa posibilidad existe, pero está condicionada al paso por los tribunales. ¿Ah? Lo que pasa es que le avisan al titular de la cuenta, entonces puede empezar a hacer cositas. Sí, sí, es cierto, pero a ver, yo creo que hay que matizar esta situación, porque evidentemente es muy distinta aquella situación de un contribuyente en el cual la autoridad tiene presunciones fundadas y antecedentes fundados de que existen delitos tributarios, ¿no es cierto?, o de que pueden existir delitos tributarios, versus, ¿no es cierto?, contribuyentes que están sometidos a fiscalizaciones normales por operaciones, ¿no es cierto?, que pueden no llegar a ese nivel. En consecuencia, creo yo que hay que hacer distinciones en esta materia y no podemos establecer una facultad general de parte de la autoridad de levantar el secreto bancario en forma discrecional. Esto tiene que estar muy condicionado y muy regulado a aquellas situaciones que realmente son extremas y son situaciones límite. ¿El nivel máximo de la tasa de impuestos en Chile, lo que puede pagar en la práctica una persona con rentas altas del 43,5%? Hoy día la tributación de una persona bajo el sistema que tenemos puede llegar a un 44,45%. 44,45%. En el caso de los que son dueños de empresas, así es. 44, más todos los otros impuestos que contribuciones, IVA, etcétera. Así es. ¿Alto o bajo? Alto, muy alto, muy alto. ¿En comparación a otros países? ¿En comparación a qué? Sí, yo diría, a ver, en comparación a países similares al nuestro, de nuestro nivel de desarrollo, yo creo que las tasas hoy día, y en eso tiene mucha razón el señor Echeverry, hoy día no tenemos espacio para subir más las tasas, ni de primera categoría, que está absolutamente excedida para las empresas, ni tampoco para las personas naturales. Creo que al contrario, amerita tratar de moderar esas tasas. El juez del segundo tribunal tributario, Óscar Meriño, usted lo ubica. Sí. Cometió delito, ¿no? Prefiero no pronunciarme al respecto. ¿Tiene duda? Preferiría no pronunciarme hoy día al respecto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos.
Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Dongfeng te sorprende con un descuento extra de 1 millón de pesos. Ven por tu Dongfeng desde 10.990.000 pesos. Encuentra esta promoción en CIDEF y su red de concesionarios. Aprovecha stock limitado. Bases en CIDEF.cl. Dongfeng. Drive your dreams.